y el cronograma de las clases. Las clases son prácticamente todas sincrónicas. Algunas están puestas asincrónicas, particularmente en alguna por ahí que yo por mis compromisos científicos no voy a estar porque estoy afectada a algún congreso, entonces se las voy a subir grabada esa clase. Y cuando da algunas clases las dan algunos de los auxiliares y si ellos prefieren la modalidad virtual, usan la modalidad virtual. Pero está todo aclarado, fíjense que les puse dentro del cronograma, se los resalté con amarillo, cuando son las clases que no son sincrónicas. Igualmente siempre estén alerta a los avisos del Moodle, porque cualquier cambio, cualquier modificación siempre va a aparecer a través del aviso. Si miraron el programa, que es bastante extenso, al final del programa aparece la bibliografía. Toda la bibliografía que yo les cito ahí en el programa está disponible en formato físico en la biblioteca. Todo lo que es libros están. Yo siempre me tomo el trabajo de antes de subir un programa, ver que todos los libros, al menos haya un ejemplar disponible en la biblioteca, así que ustedes no tengan la dificultad de no poder acceder a la bibliografía. Y con lo que es en relación a bibliotecas electrónicas, papers, consensos, todo lo que nosotros les vayamos a comentar, se los vamos a subir como bibliografía adicional en el Moodle. Si siempre que hablemos de algo va a estar la bibliografía, el paper lo van a tener, no solamente van a tener la cita, sino que van a tener el paper. Y si en algún momento nos olvidamos, nos piden, si se nos faltó subirles algo. Con respecto a la bibliografía, van a ver que también es bastante amplia. Como la materia es amplia, no hay un único libro de texto que a ustedes les vaya a servir para toda la materia. Hay temas que están mejor desarrollados en algunos textos que en otros. Si miraron un poquitito el programa tiene un alto contenido de toda la parte de endocrinología. Son casi el 60-70% del programa es el estudio bioquímico del funcionamiento y la patología endocrina. Entonces, hay libros que son específicos para endocrinología, como yo se los cito allí, el Albarrán, el Greenspan, y después hay otros libros en general que pueden servir un poco para todo. El clásico libro Henry, Diagnóstico Clínico por el Laboratorio, que es como la Biblia dentro de estas dos materias, me refiero a Bioquímica Clínica 1 y esta. Particularmente para endocrino no es muy útil porque está muy sintético, muy resumido, no van a encontrar soporte suficiente como para completar las cosas. Por eso les doy los libros específicos de endocrinología. ¿Alguna pregunta, algo, comentario, algo que tengan que hacer antes de empezar específicamente con la clase que me quieran hacer? Anabela, veo que se te encendió el cuadradito amarillo. No. Recuerden que no los vemos a todos, cuanto mucho levanten la mano o habiliten el micrófono. Bueno, les quedó todo claro, más o menos la modalidad de cómo hacer este dictado, que esperemos, como dijimos, que pueda ser híbrido, por lo menos la mayor cantidad de cosas que se puedan hacer presenciales las vamos a tratar de hacer. Bueno, la clase de hoy ya estaba subida en el Moodle, si lo vieron, tienen los PDF. Comparto la pantalla y empezamos. A ver. Todo lo que podemos responder, lo responderemos, y lo que no, les daré la respuesta a lo mejor para la clase siguiente. Bien, esto que les pongo acá es lo que está puesto en el programa, los objetivos de la asignatura. ¿Para qué? Para que en estas primeras diapos solamente quiero que ustedes vean cómo va a ser la modalidad de nuestra materia. ¿Qué es lo que persigue esta materia? Como dice acá, aprender, comprender y desarrollar capacidad para ¿qué? Seleccionar, aplicar e interpretar las pruebas de laboratorio. Es decir, Bioquímica Clínica 2 abarca el funcionamiento bioquímico de un montón de tejidos, órganos y sistemas, y fundamentalmente lo que vamos a tratar de ver es el rol del laboratorio
en el diagnóstico por el laboratorio de los estados de salud o de enfermedad que competen a esos órganos o sistemas que son todas las unidades del programa. Entonces, la propuesta de la materia es que yo les voy a ir planteando las diferentes herramientas de laboratorio que hay para que ustedes, a lo largo de la materia, una vez que le vayan pesquisando la dinámica, adquieran la capacidad para estas tres cosas: seleccionarlo, aplicarlo y después interpretar ese resultado. Como dice acá, de las determinaciones del laboratorio que contribuyen al diagnóstico de salud o enfermedad, o al seguimiento, al curso evolutivo, al monitoreo de la terapia. Como vamos a ir viendo a lo largo de la materia, las pruebas de laboratorio o las determinaciones de laboratorio se pueden utilizar con diferentes objetivos. Y lo otro que es importante es adquirir la función cabal que tiene el bioquímico dentro del equipo de salud. Es decir, el equipo de salud es un equipo interdisciplinario donde están los médicos, los bioquímicos, los especialistas en imágenes, los enfermeros, y eso forma un equipo de salud que trabaja en función de la mejor solución para los pacientes. Entonces, ninguna profesión es superior a la otra. Y por eso es la importancia de que ustedes adquieran el concepto de equipo interdisciplinario, es decir, que siempre que vamos a estar hablando de un paciente, el abordaje de la situación particular de ese paciente es interdisciplinario y cada uno va a aportar su conocimiento y su formación desde el área que le corresponde. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el bioquímico no tiene que estar aislado en su laboratorio, sea un laboratorio privado, sea un laboratorio público, sea un laboratorio que está inserto dentro de un sistema hospitalario, clínico, público o privado. Desde el lugar donde ustedes trabajen, no pueden perder el contacto con el resto del equipo de salud. Es la única manera de poder interpretar adecuadamente el resultado que yo voy a emitir. Uno como bioquímico puede y tiene la obligación de sugerirle al profesional médico cuáles son las mejores determinaciones de laboratorio que aplican a esa situación en particular. Y a su vez, ustedes tienen que conversar con el médico para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que le está pasando a este paciente? Para poder decidir, no, entonces me conviene esto o aquello, o tengo que tomar la muestra de tal manera. Es decir, esa comunicación tiene que ser constante y hay que fomentarla cada vez más. Y es responsabilidad de ustedes saberse dar el lugar en el equipo de salud y cuáles son los compromisos y las responsabilidades que implican participar en ese equipo de salud. Y cuando, insisto, cuando hablo de equipo de salud no me refiero solamente a que tienen que estar en una institución hospitalaria, pública o privada. El equipo de salud también se maneja desde un laboratorio privado que puede estar en cualquier lugar de una ciudad, ¿se entiende? Bien. Eso entonces está planteado como objetivo de la materia. Entonces un poco lo que les explico aquí yo. Es una materia extensa, larga, siempre que tienen que llegar al momento de estudiar para el final, dicen que les lleva mucho tiempo, sin duda, sí, porque hay alguien que tiene un micrófono abierto, si lo puede cerrar. Entonces, es una materia que no fortuitamente está al final de la carrera. ¿Por qué? Porque es una materia integradora y necesita integrar los conocimientos de, yo diría, prácticamente todo el plan de estudio, porque cualquiera de las cosas van a en algún momento tener importancia dentro de la prueba de laboratorio. Acá les nombro las más íntimamente relacionadas con nuestra asignatura, como es obviamente Bioquímica Clínica 1, Bioanalítica, por todo lo que ustedes tienen que conocer de las diferentes estrategias químicas de laboratorio, las químicas biológicas, la inmunología, la fisiopatología, la fisiología. Todo eso, en algún momento nosotros lo vamos a ir trayendo a la clase como conocimiento previo, y yo a lo largo de la clase les voy a hacer una pequeña introducción para que podamos ubicarnos dentro de la realidad. No es
fácil, o sea, no es útil que yo venga y les diga, bueno, vamos a ver la determinación de tal cosa, sin explicarles a ustedes de dónde estaría ubicada esa realidad y por qué. Voy a tomar, no sé, la prueba de la metilapona para estudiar los glucocorticoides, por decir una cosa. Entonces, integramos esto para entender la situación clínica, porque lo que nosotros vamos a ver es herramientas de laboratorio que nos ayuden para definir si hay un estado de salud o enfermedad o si yo tengo que hacer un seguimiento de algo. Entonces, necesito recordar todo esto, situarme en la situación clínica y a partir de ahí tengo que tener capacidad para seleccionar la prueba, y la selección de la prueba depende de muchas cosas, fundamentalmente de lo preanalítico, es decir, en qué condiciones voy a hacer esa determinación. Todo lo que tiene que ver, ya todo esto ustedes lo vieron en Bioquímica Clínica 1, con respecto a la muestra, con respecto a cómo debe llegar el paciente al laboratorio, si después en el laboratorio lo voy a tener que tener en reposo o no, si la dieta previa, bueno, todas las variables que competen a lo preanalítico. En particular, en cada una de ellas yo les voy a ir haciendo hincapié en lo que sea importante tener en cuenta. Después viene la etapa analítica, que es básicamente el desarrollo de la técnica esa que yo voy a aplicar, y después la etapa postanalítica, que es una de las más importantes, que es justamente donde yo tengo el resultado y tengo que interpretar ese resultado, como dice acá, y era uno de los objetivos de la asignatura, la correcta interpretación del resultado. Entonces, la idea es que a lo largo de todo lo que ustedes vieron a lo largo de la carrera y que vamos a hacer énfasis en esta materia, ustedes adquieran criterio para interpretar correctamente el resultado. ¿Y por qué es importante interpretarlo? Porque ustedes se juegan su prestigio profesional al poner la firma en ese valor que ustedes están informando. Entonces, aunque ustedes no vayan a informar un texto que diga que esto se debe a tal o cual cosa, ustedes van a informar, ese resultado tiene que estar interpretado con criterio. Yo no puedo decir que un individuo tiene una glucemia de 0,2 miligramos por decilitro cuando el paciente era ambulatorio y llegó caminando a mi laboratorio. Evidentemente ahí hubo un error, ¿no es cierto? Porque ese individuo estaría en un shock hipoglucémico y no podría andar caminando. Entonces, cuando ustedes ven en la etapa postanalítica el resultado, ustedes tienen que tener el criterio para decir, bueno, este resultado que yo voy a informar, ¿tenía relación con la situación clínica que dice en ese diagnóstico presuntivo en la boleta que a ustedes les llega? Y con las condiciones en las cuales yo tomé la muestra de ese paciente, por ejemplo, informo un valor de progesterona de menos de 5 microgramos decilitro, y eso quiere decir que si esa mujer estaba, el pedido era un diagnóstico de ovulación, se le va a informar que su ciclo es anovulatorio, con todo lo complejo que implica a una mujer decirle que no es fértil porque no está ovulando. Y a lo mejor el error fue en que en la etapa preanalítica yo di mal las instrucciones a la paciente y tomé la muestra en el momento equivocado. Entonces, hay un momento en el ciclo menstrual de la mujer que la progesterona va a estar por debajo de 5. Si yo me equivoqué y tomé la muestra en ese momento, pues entonces voy a decir que es anovulatorio, cuando verdaderamente en ese ciclo esa mujer ovuló, había un momento del ciclo donde la progesterona iba a estar cercano a 20 y yo me equivoqué en el momento de tomar la muestra. ¿Se entiende? Entonces, eso hace a la diferencia de por qué no hablamos más de análisis clínicos y hablamos de bioquímica clínica. Ustedes ven que la materia, hace años ya está este plan vigente, el de 2008, que ya estamos en vías de realizarlo, pero antes se hablaba de análisis clínicos. Y en verdad lo que nosotros hacemos es bioquímica clínica, por todo esto que yo les estoy diciendo. El análisis clínico es solamente esto, la etapa analítica, es decir, el hacer la determinación. Y ahí podemos tener a lo mejor muy buenos profesionales técnicos de laboratorio, que ahí está la carrera terciaria de analista de laboratorio, pero esta etapa, que es la preanalítica, y esta etapa, que es la postanalítica, no puede ser reemplazada. Y ahí es donde entra la profesión bioquímica con su rol más fuerte dentro de todo lo que es la parte de determinaciones de laboratorio. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Entonces, es fundamental el
que ustedes adquieran cuál es la responsabilidad y el compromiso que tienen al ejercer si es que van a dedicarse a la profesión asistencial, ¿no es cierto? Ustedes saben que las incumbencias de la carrera son muchas. Anabela Viscosi, veo acá. Si podés cerrar el micrófono que lo tenés abierto. Ahí lo cerré yo. Ahí está. Bien, yo te lo cerré. Bien, entonces, eso es lo importante que queremos que en esta etapa de la carrera, al final de la carrera, ustedes logren adquirir la plena conciencia de cuál va a ser el rol de ustedes dentro de un equipo de salud. Y un poco esto es solo para mostrarle un poco lo que decía, ¿por qué integrar todo esto? Por ejemplo, supongamos que un paciente, esto lo vamos a ver ya más adelante, un paciente que lo que tiene es hipertensión. Hipertensión, que está descartado todo el resto de las posibles causas de hipertensión, entonces se piensa en hipertensión endocrina. Y se piensa en los mineralocorticoides. Pero yo en la clase les tengo que traer a la memoria todo esto, porque no, para que ustedes recuerden que la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide que va a ser el que va a regular la presión arterial y que es la que lo hace a través de la absorción de sodio, la aldosterona se sintetiza a través de la acción del eje yuxtaglomerular, y tenemos que recordar qué pasa con la enzima ECA que está en el pulmón, y que hay una conversión de angiotensinógeno a angiotensina, y eso, angiotensina 2, y va a ir a la suprarrenal, y recién ahí va a aparecer aldosterona. Bueno, todo esto yo, siempre en los primeros 15, 20 minutos de la clase, les voy a traer a la memoria todos aquellos conceptos que necesitamos integrar. Obviamente no me voy a dedicar a dar clase ni de fisiopatología, ni de las materias previas, pero sí para que ustedes recuerden y eventualmente recurran a esas asignaturas previas para poder entender la situación clínica. Otra cosa que, esto es lo que yo les decía recién, por ejemplo, fíjense, estas son las hormonas, cómo fluctúan las hormonas en un ciclo menstrual. Yo les hablaba de la progesterona. La progesterona durante la mitad de ciclo está por debajo, valores muy bajos, por debajo de 5. El punto de corte para decir que hay ovulación es 5. Y aumenta en este momento, ya vamos a después analizar bien por qué aumenta acá. Entonces, tengo que recordar cómo era la fisiología ovárica y cómo era la regulación de la secreción de las hormonas para entender si una mujer que está ciclando la tengo que citar en día 3, eso les voy a decir, si vamos a hacer reserva ovárica, sí o sí hacemos día 3. Si vamos a hacer diagnóstico de ovulación, sí o sí lo hacemos en día 21. Y bueno, ya vamos a ir analizando las diferentes situaciones. Y esto no es más que un repaso de la fisiología ovárica, que ustedes tienen que tenerlo presente. Acá no vamos a analizar, medición de progesterona, bueno, utilizamos una ELISA que puede hacerse así, así, no, acá vamos a ver lo que tiene que ver con las condiciones en las cuales hay que tomar la muestra y cómo interpretamos el resultado. Lo analítico lo van a leer en el inserto que ustedes van a utilizar. ¿Qué otra situación? Otra cosa que tenemos que, por ejemplo, esto es cuando hablemos de las enfermedades óseas, ¿no es cierto? Y el metabolismo óseo. Y ustedes recuerdan que es algo muy complejo. La remodelación ósea implicaba actividad de osteoblastos y de osteoclastos que resorben el hueso, osteoblastos que forman hueso. Bueno, esto tiene que ver con la funcionalidad, por ejemplo, o con los desequilibrios que aparecen cuando estudiamos como patología osteoporosis. Pero también tiene que ver con la actividad de la paratormona, tiene que ver con la actividad de la calcitonina, tiene que ver con el eje de la vitamina D. Es decir, que cuando tenemos un resultado aislado de un marcador óseo, como puede ser un beta-crosslap, me puede estar hablando de muchas cosas. Me puede estar hablando, como yo le decía, de paratormona, de vitamina D, de calcitonina, o básicamente de una osteoporosis posmenopáusica. Es decir, entonces, ¿qué quiero decir? Acá tienen que recordar la fisiología de la remodelación ósea y todos los actores que participaban para poder interpretar después el resultado. Y con esto podría traerle infinidad de ejemplos que los vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Entonces, ¿cómo van a ser las clases? Acá les pongo un esquema de una clase.
Bien, voy a hacer una pequeña introducción siempre para situarnos dónde estamos y recordar cómo era la fisiología y la fisiopatología. Vamos a traer a la memoria las principales patologías que involucran a ese eje que estemos estudiando. Vamos a definir si las determinaciones de laboratorio las vamos a usar para screening, las vamos a usar para confirmar, las vamos a usar para evaluar un monitoreo, para hacer un seguimiento del paciente, es decir, vamos a tener un abanico de determinaciones. Yo a lo largo de las clases les voy diciendo, bueno, para estudiar, acá por ejemplo está el eje gonadal ovárico. Para estudiar la función ovárica tenemos esto, y vamos a nombrar todas las determinaciones y pruebas que haya. Y vamos a decir, y vamos a tratar de interpretar y de razonar para qué, cuál es la utilidad clínica. No todas las determinaciones del laboratorio me sirven para lo mismo. Entonces, eso que yo les decía, capacidad para seleccionar, para que ustedes puedan elegir la prueba apropiada. Si yo quiero establecer, por ejemplo, si hay una falla, acá les pongo, de hipo o de hipersecreción hormonal. Si yo estoy estudiando el eje ovárico, por ejemplo, tengo un hipo o un hiperestrogenismo. El ovario produce estrógenos, hablemos así simplemente. Entonces, a lo mejor lo que yo tengo que decir es si hay un hipo o un hiper. Es decir, si hay mucho estrógeno o hay poco estrógeno. Bien, hago una ELISA, mido qué niveles de estrógeno hay, lo informo en función de las variables preanalíticas que ya vamos a estudiar. Pero a su vez necesitamos saber más. Si ese hiperestrogenismo se debe a que la falla, o hipos, ¿no?, esté en el ovario, o a lo mejor la falla está más arriba, está en el hipotálamo, porque lo que falla son las gonadotrofinas, que son las que me regulan la función ovárica. O a lo mejor, perdón, hipófisis, dije hipotálamo, hipófisis. O a su vez la falla está en el hipotálamo, porque lo que está alterado es la liberación de los factores de liberación hipotalámicos que van a regular la función hipofisiaria y que van a actuar sobre el ovario. Entonces, a lo mejor yo necesito algo más que decir que hay mucho o poco estrógeno. Necesito decir si hay mucho o poco porque el problema está en el ovario, porque el problema está en la hipófisis o el problema está en el hipotálamo. Entonces, le vamos a ir sumando determinaciones para que me orienten a qué, a localizar el efecto. No solo decir si hay mucho o poco, sino dónde está localizado ese efecto. Y a su vez se requiera más todavía. ¿Por qué? Porque todo esto funciona, y ya lo vamos a volver a repasar, con un sistema de regulación, de feedback positivo hacia abajo y feedback negativo hacia arriba, y a lo mejor lo que están alterados, estos son estos ejes de regulación. Entonces, yo a lo mejor necesite decir que hay un hipoestrogenismo hipofisiario porque hay una alteración en el feedback negativo de los estrógenos. Es decir, vamos complejizando cada vez más la pesquisa de esa situación clínica por el laboratorio. Entonces, podemos querer decir la integridad del mecanismo de control de síntesis, estos mecanismos de retroalimentación. Entonces, por eso vamos a tener que empezar cada clase recordando cómo funcionaba ese eje para entender por qué yo les puedo decir, uso una prueba de clomifeno. ¿Y qué hace el clomifeno? Y el clomifeno me va a bloquear acá arriba, me va a cortar este feedback, entonces voy a poder ver si estimulo o inhibo y qué hago. Es decir, voy a utilizar lo que se llaman pruebas funcionales, pruebas de estimulación o pruebas de inhibición que me permitan simular las regulaciones. Corto y espero que baje, estimulo y espero que aumente. Entonces, a lo largo de la exploración de los diferentes ejes, vamos a ir jugando con un montón de cosas. No solo vamos a utilizar determinaciones basales directas o indirectas. Si yo hago una determinación basal directa, mido insulina, listo. Entonces voy a decir, tengo un hiperinsulinismo o un hipoinsulinismo. Indirectas, mido la glucemia. Tengo mucha glucemia e indirectamente pienso que el problema está con la insulina. Y a su vez voy a hacer las pruebas funcionales, que ya las vamos a ver en detalle, pueden ser directas, indirectas, de estimulación, de inhibición. Esto es simplemente para que ustedes visualicen que la complejidad de las clases y que necesitamos estar razonando permanentemente, porque en definitiva lo que ustedes van a tener que armar es un rompecabezas.
ustedes van a tener toda la información de todas las estrategias de laboratorio que hay. Yo les voy comentando para cada tema qué es todas las herramientas, y después ustedes tendrán que armar el rompecabezas que corresponde para cada paciente. Es decir, y eso es importante, cada paciente es único. Es decir, si bien podemos tener un esquema de cómo podemos ir a hacer el seguimiento para llegar al diagnóstico, ¿cómo se llaman esos esquemas de input-output que nosotros podemos ir haciendo? Si hacemos esto, si da positivo me voy para este lado, si da negativo me voy para este lado. ¿Cómo se llama eso? Algoritmos. Los algoritmos. Exactamente, un algoritmo. Los algoritmos diagnósticos son muy útiles, pero no quiere decir que se van a aplicar a todos los pacientes, porque no todos responden de la misma manera, simplemente porque somos entidades biológicas con un montón de factores que nos regulan. Entonces, los algoritmos diagnósticos se establecen, los consensos establecen pautas diagnósticas, pero después hay que ver si a todos los pacientes le vamos a aplicar eso o con cada paciente tenemos que razonar diferente. Acá les pongo un algoritmo, por ejemplo, que vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, los hipocortisolismos. Entonces acá vamos viendo cómo tendríamos que ir procediendo hasta terminar a llegar si el fallo es hipoficial, hipotalámico, si es una insuficiencia primaria, pero no quiere decir que todos los pacientes los vamos a someter a todo este proceso. A lo mejor hay un paciente que con solamente esto me alcanza, o solamente esto, o a lo mejor necesito hacer eso más muchas cosas más, porque necesito, como la situación es confusa, no solo confirmar esto, sino descartar las entidades confundidoras que se me están solapando con esto. ¿Se entiende? Entonces, vemos en los objetivos la capacidad para seleccionar las pruebas que le van a aplicar a ese paciente. Y que va a depender, como les decía, del diagnóstico presuntivo que venga y de lo que conversen con el médico. Porque sobre todo en las enfermedades complejas, depende mucho de la situación clínica del paciente, cuál es la mejor estrategia de seguimiento para ese paciente. ¿Se entiende eso? ¿Algún comentario, cosa que quieran hacer antes de que pasemos al otro? Entiendo que los algoritmos los deben haber utilizado bastante en otras materias porque es una herramienta necesaria. En Bacterio. ¿Cómo? En Bacterio los vimos mucho. Bien. En Bacterio está fantástico lo que decís. Y en Inmuno. Y en Inmuno. Pero en Bacterio funciona muy bien, porque en Bacterio lo que estamos haciendo es identificar, por ejemplo, un microorganismo, ¿no es cierto? Entonces decimos, si me da positivo esto, es esto. Si no, busco y pienso, me voy para este, y vamos a terminar llegando a, en general, a identificar ese microorganismo con todas las pruebas bioquímicas que hay para lograr identificarlo. En el resto de la bioquímica clínica es más difícil, porque no siempre un valor por encima de un punto de corte va a decir que el individuo tiene esa patología y no siempre por debajo de ese punto de corte va a decir que no la tiene. Entonces necesitamos de un conjunto de determinaciones. A veces necesitamos apoyarnos en varias cosas para poder consolidar ese diagnóstico presuntivo. Y siempre vamos a hablar nosotros de diagnóstico por el laboratorio, ¿no es cierto? Nosotros hacemos diagnóstico por el laboratorio. El diagnóstico final lo hace el médico, pero el laboratorio diagnostica o aporta a ese diagnóstico. Entonces, eso es importante, más allá de que en general, por ahí a lo mejor, qué sé yo, podemos decir que el 90% de los pacientes hipertiroideos responden al algoritmo principal, hay un 10% a lo mejor que no responde. Entonces tengo que acordarme todas las otras determinaciones que no están incluidas en el algoritmo clásico, porque en algún caso por ahí las tenga que utilizar. ¿Se entiende? Bueno, eso era más que nada introducción para que sepan cómo nos vamos a ir manejando a lo largo de la materia. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el tema 1. El tema 1 es válido para toda la materia. Es decir, acá vamos a repasar un montón de conceptos que ustedes ya los tienen que tener desde las asignaturas previas. Y el tema 1 es lo que se refiere a la validación analítica y clínica de las determinaciones de laboratorio. Es decir,
¿Qué es lo que yo tengo que saber leer en los insertos, más allá de cómo se hace el ensayo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cualidades analíticas y cuáles son las cualidades clínicas de esa determinación de laboratorio para que en esa diapo que les mostraba antes puedan tener capacidad para seleccionar la prueba? Y después saber si cuando la voy a interpretar me va a servir o no para lo que yo quiero interpretar. Entonces, esto que vamos a hablar ahora es válido para todo y es fundamental que quede bien claro y ustedes lo entiendan, porque no hay aspecto de la bioquímica clínica que no utilice la validación analítica y clínica. Bien, veamos este. Bien, sí, me está diciendo, estoy admitiendo a alguien más que está entrando. Bien, y creo que lo están viendo, vamos a ponerlo así. Bien, acá les hago una serie de repasos de terminología, ¿no es cierto? Porque después lo vamos a ir utilizando mucho a lo largo de las clases para que estemos todos de acuerdo. Las determinaciones de laboratorio. Cuando hablo de determinaciones de laboratorio, puedo decir determinación de laboratorio o prueba de laboratorio. Cuando yo hable de pruebas, me voy a referir a esas cosas dinámicas, que quiero decir que voy a utilizar alguna estrategia para provocar algo, o una estimulación o una inhibición. Es decir, que hay una maniobra. Por ejemplo, puede ser pedirle que el individuo camine y vuelva y después le haga una determinación. Esa es una prueba que usa dos determinaciones de laboratorio. Le medí algo antes, le pedí que hiciera ejercicio y vuelva, y se lo vuelvo a medir después. Pero apliqué una prueba, porque le apliqué una estrategia. A veces se confunden, pero sepan que tienen esas dos posibilidades. Determinaciones basales, es decir, en la muestra que yo tome, mido el analito que se me pide, o lo mido después de haber hecho algo. Puede ser que el paciente tome una medicación y lo mido después de que tomó esa medicación, antes y después que tomó, y comparo esos valores. Bien, las determinaciones del laboratorio, como decíamos, pueden ser directas o indirectas, es decir, como decíamos recién, medimos insulina o medimos la glucosa y interpretamos que, por ejemplo, puede haber una alteración con la función endocrina pancreática. Podemos tener variables múltiples, esto ya lo vieron ustedes en Bioquímica Clínica 1, es decir, variables que involucran diferentes tipos de determinaciones. En el hemograma tienen que medir, hacer recuento eritrocitario, leucocitario, tienen que ver los niveles de hemoglobina, etcétera. Es decir, o el estudio de la orina completa, ven el sedimento, hacen diferentes determinaciones, estudian, ven los cristales. Es decir, diferentes tipos de determinaciones que comprenden esta variable múltiple. Podemos tener las multiparamétricas, que es lo clásico cuando en un chequeo de rutina es lo que el médico en general, cuando el paciente va frecuentemente a hacerse un control, esta es una variable multiparamétrica frecuente, ¿no es cierto? Es decir, que pongo diferentes paneles de cosas como para en un primer vistazo poder tener una idea de funcionamiento general orgánico y metabólico. Paneles de órganos, esto sí lo vamos a ver bien cuando tenemos ciertas determinaciones, por ejemplo, para evaluar la función renal. A lo mejor vamos a decir que, bueno, que si queremos evaluar la función glomerular, vamos a hacer una depuración de creatinina, vamos a hacer una creatinina sérica, etcétera. O una función hepática, si yo quiero evaluar, no sé, un perfil colestásico, voy a hacer tal y tal cosa. En cambio, si yo quiero evaluar un perfil de daño hepatocelular, voy a involucrar otras determinaciones. Es decir, hay paneles que ya están descriptos para determinadas funciones. ¿Hay perfiles diagnósticos? Sí, los hay. Por ejemplo, este que le estoy poniendo acá es un perfil diagnóstico para enfermedades metabólicas óseas, por ejemplo, una osteoporosis. Medimos esto, que son fosfatasa alcalina, hidroxipiridinolina, piridinolina, ya lo vamos a ir viendo. Es decir, en algunas situaciones tenemos perfiles específicos ya definidos, claramente porque los consensos han logrado eso. Y después las pruebas funcionales, lo que yo les decía, que podemos hacer alguna maniobra para provocar algo, ya sea que aumente o que disminuya algo, y ver si el paciente responde. Si las pruebas funcionales están todas validadas y estandarizadas, es decir, se sabe que si yo hago esto, tengo que encontrar esta respuesta.
Entonces después veo si el paciente responde como es esperado o no responde. Y ahí hago la interpretación. Entonces, todas esas son el conjunto de determinaciones y que, bueno, iremos viendo en cada situación clínica cuáles puedo utilizar. ¿Qué más? Bueno, terminología para ponernos de acuerdo. Enfermedad. Definir enfermedad opuesto a lo sano. Es decir, enfermedad, cuando hablamos de enfermedad, particularmente ya con un nombre específico, es porque conocemos el agente etiológico, ¿no es cierto? En cambio, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, como ustedes saben, pero que caracterizan una patología, pero no necesariamente se conoce la causa. Vamos a hablar, por ejemplo, de síndrome nefrótico. Bien, sí, básicamente hay una pérdida masiva de proteínas por orina, pero las causas pueden ser muchas. Es un síndrome que se caracteriza por ciertas variables bioquímicas más ciertas signos clínicos, pero las causas pueden ser muchas. Bueno, o puedo hablar del síndrome ovario poliquístico, donde voy a tener un perfil muy amplio, tanto clínico como bioquímico, y las causas pueden ser muchas y en realidad hoy todavía no hay una etiología específica conocida. Presentación de la enfermedad, ustedes saben que tiene diferentes etapas, las enfermedades, aguda, crónica, recurrente, subclínica. Pues bueno, veremos las determinaciones que nosotros, de las cuales disponemos, si me sirven para todas las etapas o específicamente me sirven en una y no en la otra. Es decir, todo eso lo tenemos que saber certeramente para poder saber si este individuo está en una etapa crónica y la determinación servía solo para la aguda, pues no la tengo que utilizar en ese momento, porque no lo voy a detectar porque no tiene sensibilidad, por ejemplo, en la etapa crónica. O sí tengo una sensibilidad tan grande que la voy a poder pesquisar en el subclínico. Es decir, antes que el paciente empiece a expresar los síntomas, yo puedo tener indicios de que podría llegar a aparecer una enfermedad. Por ejemplo, cuando veamos los anticuerpos, los autoanticuerpos, ¿no?, de la patología diabética, son muy útiles en la etapa subclínica. ¿En quiénes? En los pacientes que tienen familiares en primer grado con una historia de diabetes por autoinmunidad. Entonces, esos pacientes pueden tener riesgo, no dice que necesariamente van a desarrollar una diabetes autoinmune, pero yo puedo buscar los autoanticuerpos, y los autoanticuerpos aparecen muchísimo antes que se dispare la glucemia. Le diría que hasta 10 años antes de que se dispare la glucemia, que es el síntoma bioquímico clásico de la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo una determinación de laboratorio que me sirve para detectar el estadio subclínico de la enfermedad. ¿Se entiende? Bien. Entonces, eso, tengo que conocer cuáles son todas las etapas de la enfermedad y en lo posible saber en cuál de todas esas etapas se encuentra el paciente que yo estoy evaluando. Desde el punto de vista epidemiológico, estos dos términos son muy importantes. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, ¿quién me sabe decir qué es la prevalencia y qué es la incidencia? A ver, ¿alguien se anima? La prevalencia de la enfermedad sería cuánto tiempo se porta, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo qué? No te entendí. Se porta, digamos, la enfermedad entre los individuos. Ahí estamos más o menos. ¿Alguno aporta algo más? ¿Y la incidencia sería en la cantidad de personas que fue afectando? No. Está un poquitito cruzado los dos conceptos. A ver, la prevalencia no es cuánto tiempo lo va a aportar, porque no sé cuánto tiempo lo va a tener el individuo. Yo no puedo a priori saber este individuo va a estar toda la vida enfermo o va a tener una remisión al más. La prevalencia es el número de casos de esa patología en una población definida. Eso es la prevalencia. Por ejemplo, si yo digo que la prevalencia de la diabetes autoinmune en los chicos de 12 a 13 años en Bahía Blanca es, digo un número cualquiera, del 10%, ¿qué quiere decir? Que cada 100 chicos de 12 a 13 años de la ciudad de Bahía Blanca, 10 van a ser diabéticos.
¿Se entiende? Eso es la prevalencia, es un dato estadístico. Se tiene que definir muy claramente la población con todas las características étnicas, geográficas, de edad, todo, y decir, bueno, en esta población la prevalencia de la enfermedad es esa. En cambio, la incidencia es el número de casos nuevos que hay de esa enfermedad. La incidencia sí la voy a manejar temporalmente. Por ejemplo, digo, ¿cuál es la incidencia de diabetes autoinmunes y diabetes tipo 1 en los chicos de 12 a 13 años de Bahía Blanca en el año 2020? Bueno, entonces, ¿qué hice? Pesquisé a todos esos chicos durante el 2020 y vi cuántos casos nuevos aparecieron durante ese año. Eso es la incidencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, la prevalencia es muy importante porque van a ver que es un dato muy útil que lo vamos a necesitar para la interpretación de las pruebas clínicas de laboratorio. Bueno, y acá el famoso término de diagnosticar, y que yo les decía, en realidad el diagnóstico lo da el médico, es cierto, porque el proceso de diagnosticar es convertir los datos clínicos y de laboratorio, con todo eso decir qué enfermedad se trata, ¿no es cierto? Los datos clínicos y la historia previa la tiene el médico, es decir, todo lo que el paciente refiere, más los datos clínicos, que es la exploración física, esta la hace el médico. Nosotros aportamos los datos de laboratorio. Fíjense en qué proporción al diagnóstico aporta cada cosa. La historia que cuenta el paciente es el 75%. Es muy importante que el paciente le refiera al médico todo lo relacionado con esa situación que lo está quejando. Un 15% del examen físico y después el laboratorio aporta un 10%. Pero el problema es que ese 10% a veces es lo que inclina la balanza. Por eso la importancia del rol que tenemos como bioquímicos dentro del equipo de salud. Porque este 75% es absolutamente subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de que el paciente haya sabido contar o que el médico haya tenido la habilidad suficiente para poderle sacar al paciente todo lo que necesita saber, ¿se entiende? Entonces es muy subjetivo. En el diagnóstico tenemos un 75% de subjetividad. En cambio, los datos de laboratorio son objetivos. Ustedes, si hicieron bien las cosas, tomaron la muestra como corresponde, la procesaron, trabajaron bien, yo digo que acá tengo, en esta muestra de suero, 240 de colesterol, y punto, y es objetivo, es así. Pero ese dato puede ser lo que incline la balanza para que el médico defina si hay una hipercolesterolemia y lo empiece a tratar a ese paciente. ¿Se entiende? Que aunque parece poco el aporte, es fundamental porque a veces es lo que define el diagnóstico. Por eso, nosotros hablamos de diagnóstico por el laboratorio. En muchos casos, el laboratorio diagnostica porque hay establecidos ya puntos de corte, por ejemplo, que una glucemia por encima de 1,26 va a ser diabetes. Listo, ya está, eso diagnostica, pero es por el laboratorio. Bueno, y lo otro, los algoritmos diagnósticos, lo hablamos recién, que cuál era la utilidad de los algoritmos. Bien, ese era el repaso de la terminología que quería que recordemos. Entonces, ahora, vayamos ahora sí a lo que es la interpretación de las pruebas de laboratorio. Esto es muy importante, ustedes van a ver que nosotros siempre lo preguntamos, y a lo mejor ya en bioquímica clínica ya se lo pueden haber hecho practicar, la utilidad clínica de la determinación de la prueba de laboratorio. Ustedes tienen que saber, esta determinación, ¿cuándo y para qué me sirve? ¿Cuál va a ser la utilidad? Si yo recuerdo la utilidad, puedo decidir si la uso o no la uso. Y la utilidad puede ser para confirmar o descartar un diagnóstico presuntivo. Lo primero, lo que decimos ahí, lo que viene informado en la boleta que nos llega, puede servir para eso. Quiero saber si es diabético o no. Bueno, hago la glucemia en ayunos y veo si me va por encima de 1,26. Puedo querer detectar una enfermedad, quiero hacer un screening, detectar inclusive hasta la etapa subclínica, lo que les decía antes, hago los autoanticuerpos para ver si estoy en una etapa subclínica de esa enfermedad. Quiero descubrir un riesgo y a lo mejor hago perfiles de diagnóstico, como puede ser, qué sé yo, en perfil lipídico para ver si hay un riesgo cardiovascular, a lo mejor.
un monitoreo o seguimiento de la terapia. Esto es muy útil. Muchas veces las determinaciones las usamos en el mismo paciente frecuentemente para hacer un seguimiento de esa enfermedad. Dentro del programa tenemos los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales, hay una unidad específica de marcador tumoral, va a haber una clase específica de marcadores tumorales, pero yo se los voy a ir nombrando a lo largo de cada unidad que vayamos analizando, porque siempre va a haber un marcador asociado a algún tumor que pueda afectar a esa glándula, a ese tejido, a ese sistema. Y los marcadores tumorales son utilísimos en el seguimiento de la terapia. En un paciente que está así cursando con un proceso neoplásico, es muy importante, y ese proceso neoplásico, ese cáncer, está asociado con determinado marcador tumoral, que yo lo puedo determinar en el laboratorio, está bueno saber el nivel de ese marcador tumoral al inicio de la enfermedad, después se hace el tratamiento cual fuera, y después con ese marcador yo lo voy siguiendo al paciente, esperando que ese marcador vaya descendiendo, lo cual sería un seguimiento de buen pronóstico, ¿no es cierto?, que vaya disminuyendo. O, bueno, me podría marcar una recidiva porque empiece a aumentar nuevamente, ¿no es cierto? O que el paciente es refractario al tratamiento porque el marcador no se mueve, ¿no es cierto? Entonces, los marcadores tumorales son muy útiles para los seguimientos de las terapias y hay muchas determinaciones bioquímicas que son útiles para el seguimiento de muchas de las patologías. Entonces, bueno, tiene que quedarles clara dónde es útil la prueba. Si es útil en todo, fantástico, es una prueba genial, y a lo mejor es útil solamente en determinadas etapas. Bueno, lo que yo les decía recién, la interpretación clínica, el diagnóstico clínico es muy subjetivo, lo hace el médico, y que en cambio el diagnóstico por el laboratorio, lo que les decía recién, era objetivo. Lo que sí también tienen que tener en cuenta, y yo recién les hablaba de hago glucosa para pensar en diabetes. Es cierto, si yo pienso desde el lado de la diabetes, hay una enfermedad y resultados analíticos asociados. Si yo tengo mi diagnóstico presuntivo de diabetes, voy a buscar si hay una hiperglucemia. ¿Por qué? Porque la diabetes está íntimamente relacionada con la hiperglucemia. Ahora, si yo no tenía un diagnóstico presuntivo y detecto una hiperglucemia en un paciente en un chequeo, por ejemplo, de rutina, ojo que la hiperglucemia puede ser no solo una diabetes, puede haber un síndrome de Cushing, puede haber un cuadro acromegálico, puede haber un síndrome metabólico, es decir, esa hiperglucemia puede estar asociada a muchas cosas. Es decir, que un mismo resultado puede tener diferentes interpretaciones. Y vuelvo a lo que decía en las diapos anteriores, la importancia de saber dónde está situado ese paciente para yo poder interpretar el resultado. Y cuando hablo de interpretar, es poner el gancho en el valor que ustedes van a informar. Entonces, todo esto lo tienen que tener presente. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran decir? Algo que siempre les digo y me olvido. Yo hablo muy rápido, así que córtenme cuantas veces quieran. Y tengo una letra horrible. Lo único que, bueno, acá no tengo pizarrón. Yo vivo llenando el pizarrón cuando doy clase normal. Así que acá tengo unas hojitas borrador y cuando necesite escribir algo, se los escribo y se los muestro. Porque no todo está en las diapos, es imposible a veces. Y no sirvo para usar el pizarrón de Zoom. Las aulas tienen su pizarrón, pero la verdad que es bastante poco amigable usarlo. Así que vamos a usar un método muy rudimentario, pero que funciona. Vuelvo. Entonces ahora vamos a ver lo que se llama la validación analítica y clínica. Es decir, yo tengo una determinación de laboratorio, tengo que ver cuáles son las cualidades analíticas de esa y cuáles son las cualidades clínicas. Cómo se comporta esa prueba desde lo analítico y desde lo clínico. ¿Quién se anima a decir cuáles son las cualidades analíticas? Y ahora las vemos todas. Las características analíticas de una prueba, de una determinación. Exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad. Bien, ¿estamos de acuerdo? Exactitud, precisión, sensibilidad, reproducibilidad, confiabilidad, todas esas son las cualidades analíticas. ¿Y alguien sabe cuáles son las cualidades clínicas? Y ahí los voy a llevar a estadística. En estadística lo tienen que haber visto. No como cualidades clínicas, pero sí como
cálculo estadístico. Las deben haber escuchado cuando hablan de sensibilidad clínica, de especificidad clínica, de los valores predictivos. Es decir, por un lado tengo que saber lo analítico, pero después tengo que saber si la prueba me va a servir o la determinación me va a servir en la situación clínica, si va a tener capacidad para distinguirme un sano de un enfermo. Eso es la evaluación clínica de las determinaciones de laboratorio. Bien, vayamos. ¿Dónde estoy acá? Tenemos que evaluarlas desde lo analítico y desde lo clínico. ¿Qué le pasa? Que no van a... está medio lento. Bueno, desde lo analítico, lo decían ustedes recién, sensibilidad, analítica, sensibilidad de calibración, especificidad, exactitud, precisión, ahora los vamos a ir viendo. Y desde lo clínico, no quieren aparecer, bueno, no, igual aparecen más adelante, son cuando vamos a hablar de sensibilidad clínica, especificidad clínica, los valores predictivos. Entonces, empecemos con las características analíticas. Sensibilidad analítica. ¿Qué es la sensibilidad analítica? Es la concentración mínima de un analito que puede determinar un método. Exactamente. Es la mínima cantidad de analito que ese ensayo es capaz de detectar. ¿Y la sensibilidad de calibración? La pendiente de la curva de calibración. Tiene que ver con la pendiente. Sí, 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 lo saco de la pendiente, pero que si yo tengo que definir, si alguien me pregunta qué es sensibilidad de calibración, me dicen, es la pendiente, no informa. La pendiente me define algo. La capacidad de distinguir entre dos concentraciones pequeñas, ¿no? Exactamente, y acá estoy haciendo un dibujito. Ay, me tendría que ver yo para ver si lo estoy mostrando. Esperen que me tengo que ir a no sé dónde quedé yo. No me veo, acá está, ahí. Si esta es una determinación de laboratorio, ¿no es cierto? Que supongamos que tiene este rango de sensibilidad, hasta unidades de 4. Tengo dos rectas, una con esta pendiente y otra con esta pendiente. La que tiene mayor pendiente me permite discriminar con más exactitud entre dos valores cercanos. Porque si yo pongo esto así, fíjense lo que les hice acá. Si yo quiero discriminar entre este punto y este punto, si yo uso esta curva de más pendiente, tengo más diferencia en mi valor de la ordenada que me va a distinguir esos dos puntos. En cambio, si utilizara la de abajo, el delta que tendría acá es muy chiquitito y no me distingue entre dos puntos muy cercanos. Entonces, la sensibilidad de calibración está asociada con la pendiente. Y esa pendiente, ¿qué me dice? La capacidad que tiene de distinguir entre dos valores muy cercanos. Entonces, la sensibilidad es la mínima cantidad la va a dar por el rango de sensibilidad. Ustedes en los ensayos, en el kit van a leer que dice que tiene, que esa prueba es útil entre 2 y 10, supongamos. Bueno, la sensibilidad es 2. Ese valor 2 es lo menos que yo voy a poder detectar. Y después la sensibilidad de calibración les va a decir si puede distinguir entre 0,1, entre 0,2, entre 0,01, eso lo diría la sensibilidad de calibración. La especificidad, ¿qué es la especificidad? Es la capacidad de distinguir un analito entre otros componentes que hayan en la muestra. Exactamente. Que tengan la menor cantidad de interferentes. Es decir, dentro de una muestra, porque siempre, ya saben, vamos a trabajar con muestras biológicas complejas que tienen un montón de componentes. Entonces, no vamos a trabajar con la muestra aislada, el analito aislado. Entonces, la especificidad se asocia con la capacidad que tiene ese ensayo que yo voy a utilizar para distinguir
solamente lo que yo quiero medir y no tenga interferencias con otros componentes. Ustedes van a ver que siempre le dicen, bueno, ¿cuáles son los interferentes? Y los sueros lipémicos, por ejemplo, o la presencia por ahí de bilirrubina me interfiere en la determinación de tal o cual cosa. Es decir, el inserto les va a ir diciendo qué grado de especificidad tiene esa determinación. La exactitud, ¿qué sería la exactitud? El grado de concordancia entre el valor obtenido y uno verdadero o real. Claro, o yo diría la capacidad que tiene de acercarse al valor real, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuán cerca estoy del valor real? Eso sería la exactitud. Ahora, ¿cuál es el valor real? ¿De dónde lo saco? De un compuesto de referencia. ¿Qué sería un compuesto de referencia? Un testigo. Un testigo. ¿Y el testigo qué es? Un patrón. Bueno, ahí estamos. Hay varios términos que por ahí vamos a aclarar un poquitito los roles de cada uno de esos. Está bien, todo lo que dijeron es válido, pero el valor real es el que da un método definitivo, que es el método más preciso, más correcto que va a dar el valor real. Ahora lo vemos bien en detalle. Después podemos tener un método de referencia y nosotros lo que utilizamos en el laboratorio a diario son métodos de campo. Métodos de campo que están validados frente a los métodos de referencia o a los métodos definitivos. Es lo que les pongo acá. El método definitivo es un método sumamente complejo, sofisticado, es el perfecto, es la mejor manera de dar el valor exacto de un analito en una muestra. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es muy complejo? Porque el método definitivo lo que tiene que hacer es aislar ese analito de la muestra. Imaginemos sacar el colesterol del suero del paciente que yo estoy procesando, purificarlo, no tener ningún tipo de pérdida y recién ahí hacer su valoración. Entonces, obviamente el método definitivo es impráctico, no se puede utilizar, implica procesos muy complicados desde el punto de vista analítico, pero es el que da el valor real. Es la manera más exacta de medir un analito. ¿Y qué utiliza para medir eso? Fíjense que ustedes acá me hablaban de patrón, me hablaban de testigo. Bueno, acá van a ir viendo el rol de cada una de esas cosas que ustedes nombraban. El patrón primario es el que utiliza el método definitivo. Queda claro que cualquiera que sea el método, si yo tengo una incógnita en una muestra, tengo que tener un valor estándar, una curva estándar a la cual referirme para yo poder entrar y decir la concentración que tiene mi analito, ¿no es cierto? Siempre necesitamos un testigo, un estándar, un patrón. Bien, el método definitivo utiliza lo que llama el patrón primario, que son drogas absolutamente puras, de máxima pureza, de composición completamente definida, con un valor asignado, es decir, son drogas súper exquisitas y que se utilizan solo para los métodos definitivos. Obviamente, un método definitivo y un patrón primario son costosísimas, son inviables para la práctica diaria, por lo complejo que es procesar esos métodos definitivos, pero son contra los que se validan los métodos que nosotros utilizamos a diario. El método de referencia es un método que es un poquitito menos engorroso a lo mejor que el definitivo. Cuando no hay un método definitivo, es el método de referencia el que se utiliza para validar los métodos de campo. Y el método de referencia también utiliza un patrón de referencia, que es una muestra químicamente pura, con una pureza un poquitito menor que el patrón primario. Puede tener una pureza del 94%, con las mismas características que el patrón primario, pero se puede permitir un cierto nivel de calidad chiquitito menor que el patrón primario. Y después tenemos el método de campo, que es el que utilizamos a diario, que es el que está validado frente a los métodos de referencia del método definitivo, y toda esa validación es toda esa información que ustedes tienen en el inserto.
y que les va a decir cómo se comporta ese método desde lo analítico. Y el método de campo es el que, bueno, ustedes hicieron prácticos en bioquímica clínica y vieron que todos los kits traen un testigo, ¿no es cierto? Un testigo que ustedes colocan dentro de la corrida que ustedes hacen, y ese testigo tiene una concentración conocida. Y con respecto a ese testigo, ustedes van a valorar la muestra de ustedes. Si ese testigo da una determinada absorbancia, la muestra que yo tengo me da esta absorbancia, aplico una regla de 3 y voy a poder determinar con todas las correcciones por volúmenes y etcétera, ¿no es cierto? Pero no es más que hacer esto nuevamente. Yo tengo una curva estándar, entro con la absorbancia, supongamos si es un método colorimétrico, de mi muestra, interpolo en la curva estándar y voy a sacar la concentración, ¿no es cierto? El valor de cantidad de ese analito en la muestra que yo utilicé. En general, ustedes habrán visto en las químicas biológicas, hacían curvas de calibrado. Acá, en la práctica diaria de la bioquímica clínica, no se utilizan curvas completas porque sería inviable por la cantidad de muestras que uno procesa, pero sí procesa un testigo o dos testigos, ¿no es cierto?, de 2 puntos de esa curva, y con respecto a eso nos referimos. Cuando veamos endocrinología vamos a ver que sí o sí hacemos las curvas completas, pero en el resto de las determinaciones a veces con 1 o 2 testigos es suficiente. Bien, y después les dejé acá entre medio el patrón de calibración y el suero control. El patrón de calibración es una muestra comercial que ustedes adquieren de constituyentes que tiene una concentración exacta, precisa y con valor asignado. Es decir, ustedes saben que en esa muestra que tiene efecto matriz porque viene en una solución semejante, supongamos, al suero, pero les va a decir que tiene tanta glucosa, tanta urea, tanto colesterol, exactamente, que es la concentración que tiene. Y el suero control, con o sin valor asignado, es el que podemos preparar nosotros en el laboratorio, haciendo pools de sueros, de muestras y haciendo determinaciones del analito en ese suero y asignarle un valor. Esto creo que ya lo deben haber visto en bioquímica clínica, y si no, lo van a volver a ver con detalle cuando hagan el practicanato. El suero control es lo que se utiliza para el control de calidad interno, y el patrón de calibración se utiliza para el control de calidad externo. ¿Lo vieron esto en bioquímica clínica? 1. ¿Los controles de calidad? ¿Hablaron de eso? Sí, nombraron algunos. Bien. Bien. El control de calidad interno evalúa la precisión con que yo trabajo en el laboratorio día a día, y siempre voy a poner un valor, un punto de control. Y el control de calidad externo es lo que evalúa mi exactitud. Yo adhiero a un programa de control de calidad externo, hay entes que van que son los que regulan estos controles de calidad, son obligatorios para los laboratorios, y me evalúan la exactitud. Entonces, ese ente me va a mandar una muestra con valores asignados que yo no conozco el valor, yo voy a procesar esa muestra, voy a informar y después me van a decir cómo se comportó mi laboratorio con respecto a los valores que realmente había en esa muestra. Bien, hay un montón de pasos, de procesos, de logística y demás que se los va a explicar bien el doctor Tentoni cuando hagan el practicanato. Tienen todo un primer mes de clase para eso, así que no invierto más tiempo que esto en eso, Bien, entonces, todo esto era porque veníamos hablando de la exactitud, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor real de un determinado analito? Otra característica, la precisión. Ahí yo les pongo que se calcula como el desvío estándar o el coeficiente de variación, que no es más que expresar el desvío estándar en porcentaje. Esta es la fórmula del desvío estándar, y es expresar el desvío estándar en porcentaje. ¿Qué es la precisión? ¿Quién me sabe definir la precisión? Es cuando haces muchos ensayos repetitivos, si esos valores son, cuánto se parecen, sería cuánto se desvían. La imprecisión sería cuánto se desvían, y al revés sería, la precisión es cuánto se parecen. Estamos de acuerdo, es decir, cuando yo una misma muestra, ¿no es cierto?, la repito varias veces, la hago por duplicado, triplicado, cuadruplicado, quintuplicado,
hago el promedio y hago el desvío estándar de eso. ¿Y cuánto se desvía? El desvío estándar es justamente cuando yo hago una muestra, la repito varias veces, tengo, supongamos, todas estas réplicas, calculo el promedio y calculo el desvío de ese promedio, el desvío estándar, el más menos, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, las repetí, no me dan todas iguales, pero la precisión es cuanto más cercanas estén estos entre sí. Más chico va a ser el desvío estándar, ¿no es cierto? O el coeficiente de variación. Cuanto más cercanos me den estos valores, imaginemos que el promedio era 3, y bueno, si todos estos valores me cayeron entre 2,5 y 3,5, tengo una muy buena precisión. Ahora, si este valor es 1 y este valor me dio 14, evidentemente tengo una precisión malísima, cuando estoy procesando una misma muestra de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, eso lo mido con el desvío estándar o el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es calcular el porcentaje. Esto no es más que una regla de 3, ¿no? Si el X medio es el 100%, el desvío estándar, ¿qué porcentaje es? En general, uno acepta un coeficiente de variación, qué sé yo, del 10%, depende. También el inserto les informa cuál es el coeficiente de variación. Pero el coeficiente de variación va a depender de lo que yo esté midiendo y de las características de lo que yo esté midiendo. A lo mejor en determinadas determinaciones puedo aceptar un coeficiente de variación de un 12%, así que las muestras entre sí me varíen un 12%. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. La calcemia. La calcemia es los niveles de calcio en suero, ¿no es cierto? Fíjense, la calcemia la vamos a ver en detalle cuando veamos el metabolismo fosfocálcico. Este es el rango en que varía el calcio total sérico, entre 8,9 y 10,1 miligramos por decilitro. Esto es lo que varía en todos los individuos, los valores esperados en sujetos sanos, ¿no? Entonces, fíjense, yo acá les puse 1,2. 1,2 es la diferencia que tengo entre 8,9 y 10,1. Es decir, no varía mucho, varía 1,2 con respecto a 10,1 estamos en el 10%. Es decir, que la calcemia en los individuos saludables varía un 10% entre el valor máximo y el mínimo. Si yo utilizo un ensayo que tenga un coeficiente de variación del 10%, va a ser terrible porque no me va a poder diferenciar si estoy cerca de en una hipocalcemia o en una hipercalcemia. ¿Se entiende? Entonces, en cambio, si yo agarrara el fósforo, y no los voy a aturdir ahora con los números, pero el fósforo va desde 2 hasta 2,5 con 4,5. Varía un 50%. Puedo tener un valor, un coeficiente de variación del 10, por ejemplo. ¿Se entiende eso lo que les quiero decir? Entonces, obviamente, todas estas cosas que vengo diciéndoles, ustedes lo tienen que leer antes de decidir, por eso es lo que les decía, la capacidad para seleccionar, ¿no? Esto alimenta esa capacidad para seleccionar. Ver qué variabilidad tiene ese ensayo y si me va a ser suficiente para la variabilidad biológica que hay de esos analitos, ¿no? Más aún, saber si me va a servir en el estado de enfermedad o de salud solamente, porque a lo mejor tengo un analito que en condiciones saludables el límite superior es 10, pero cuando están enfermos los valores son 200. Si el ensayo no me llega hasta 200, no me sirve. ¿Se entiende? Exageré el valor, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces la precisión es esa capacidad de dar valores cercanos cuando se repite varias veces la misma determinación. Podemos tener diferentes tipos de precisión. Precisión intraensayo y precisión interensayo. La intraensayo sería la precisión en el día. ¿Qué quiere decir? Si yo todos los días, cada muestra la hiciera, por ejemplo, por triplicado y ver el desvío estándar. En realidad la precisión intraensayo
se utiliza poco en el laboratorio porque es impráctico. Imagínense si yo tengo, no sé, una casuística en mi laboratorio de 50 glucosas por día y si cada uno lo tengo que estar haciendo por triplicado, es antieconómico, tengo que hacer en vez de 50, 150. Entonces, en realidad la precisión intraensayo se utiliza poco, cuando sea necesario se los voy a mencionar. La que más se utiliza es la interensayo, que es la precisión a lo largo de los días, porque es lo que más frecuentemente vamos a tener nosotros en nuestra realidad cotidiana. El paciente puede venir frecuentemente al laboratorio para controlarse ese determinado analito. Entonces yo tengo que saber la precisión a lo largo de los días, es decir, hago la glucosa hoy, la hago mañana, la hago en una semana, cómo se está comportando mi determinación a lo largo de los días. Y eso es lo que ustedes miden con el control de calidad interna. Que es con ese suelo control que ustedes van a poner todos los días en la corrida, que les va a ir avisando si se les está escapando, los límites de alarma, bueno, todo eso que les va a explicar el doctor Tentoni. Bien, ahí les pongo algo que es importante tenerlo presente. Precisión y exactitud son variables independientes. ¿Qué quiere decir? Que si un ensayo es muy exacto, no necesariamente es preciso, o viceversa. Y ese es el clásico ejemplo del tiro al blanco, ¿no es cierto? Imaginemos que estamos en esta situación. El valor que yo debería informar es este, es el valor de mi muestra. A lo mejor mi ensayo es exacto, porque le pega bastante cercano al valor de la muestra, pero no es preciso. Es muy preciso porque los valores dan muy semejantes. Tengo a lo mejor un coeficiente de variación del 3% acá, pero está alejado del valor real. Entonces, no necesariamente que sea exacto es preciso y podríamos hacer todas las combinaciones de dibujo que ustedes quieran. O que sea preciso y no necesariamente es exacto. ¿Está? Son variables independientes. Que lo deseable es que tengan una buena performance, tanto en exactitud como en precisión, pero no necesariamente todos los ensayos responden a esa condición. Otras más, por ahí algo escuché, me parece que dijeron, repetibilidad y reproducibilidad. Repetibilidad, las dos están contenidas dentro de la precisión. Es decir, yo dentro del conjunto de precisión puedo hablar que el ensayo sea repetible, preciso y repetible, preciso y reproducible. Repetibilidad es cuando es la capacidad que tiene de dar valores muy cercanos, pero cuando lo repetimos exactamente en las mismas condiciones. No puede variar nada, no puedo cambiar el lote de reactivo, no puede variar el operador, no puede variar absolutamente nada. Cualquier cambio ya no es repetible. En cambio, que sea preciso y reproducible quiere decir que mantiene la precisión aún frente a pequeños cambios. Por ejemplo, cambiar el lote de reactivo. Eso es lo más frecuente que pasa en un laboratorio. Me termina este lote, abro un kit nuevo, la performance del ensayo me dice que es preciso y reproducible. Cambio el lote de reactivos y voy a mantener la precisión. ¿Está claro eso? Bien, yo voy recorriendo de a poquitito, pues yo veo la 3, pero miro para ver si terminaron de escribir y sigo hablando, porque veo cuando van escribiendo, entonces si no aturdirlos y que no alcancen a escribir nada ni a anotar nada. Por eso a veces me voy, no me veo yo y tengo que volver arriba. Confiabilidad, que un ensayo es confiable cuando tiene capacidad de conservar exactitud y precisión en función del tiempo. Es decir, compro este tipo de determinación y la uso
siempre, y siempre le compro al mismo proveedor la misma determinación, porque sé que a lo largo del tiempo conservan la exactitud y la precisión. Entonces, no quiero cambiar porque ese me resulta confiable. Que sea robusto quiere decir que, ahí les pongo, inmunidad frente a pequeñas variaciones técnicas. ¿Qué quiero decir con esto? Es robusto si yo cambio, como les decía antes, el operador, o se me fue tengo que hacer una incubación a 37 y de repente el baño se me fue a 39, pero eso no va a afectar a las cualidades analíticas. Es decir, es un ensayo que se banca determinados vaivenes, ¿se entiende? Bueno, y el estado de arte es cómo se comporta ese ensayo que yo estoy viendo con respecto a las cualidades del método de referencia. Es decir, con respecto al método de referencia, este ensayo tiene esta precisión, tiene esta exactitud, tiene esta sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta con respecto a todo esto que son las cualidades analíticas? Bien, entonces, todo esto viene informado en el inserto. Ahora pasemos a la clínica, a la evaluación clínica de las pruebas de laboratorio. Es decir, yo sé cómo su performance desde el punto de vista analítico, pero lo que tengo que saber es si el ensayo me va a distinguir entre un individuo sano y un individuo enfermo. Porque puede ser muy bueno analíticamente, pero no tenga capacidad de discriminar esas cosas básicas. Entonces, para poder hacer este análisis tenemos que definir esas dos cosas que funcionan, que están escritas allí. Puntos de corte. ¿Quién me sabe decir qué es un punto de corte? Es como el valor que te indica que por encima de ese punto el individuo está enfermo, por debajo no. Bien, estamos de acuerdo. Imaginemos esta situación. Estoy de acuerdo con la definición. Supongamos que yo tengo un ensayo que su rango de validez analítica es entre 1 y 10. Pero el punto de corte para decir que el individuo es sano o enfermo está en mayor de 50. Obviamente este ensayo no me sirve, porque si su rango de sensibilidad iba de 1 a 10, nunca voy a pesquisar valores mayores de 50, porque mi punto de corte es decir, está por encima de 50 o por debajo de 50. Eso es una de las cosas que debemos saber. Ahora, supongamos que ahora la realidad es que el punto de corte yo lo defino como mayor a 7. Este ensayo me está sirviendo, ¿no es cierto? Y yo voy a decir que los que son mayores de 7, según lo que ustedes me dijeron, son enfermos, menores de 7 son sanos. Si yo establezco ese punto de corte, yo digo que los mayores de 7 son enfermos y los menores de 7 son sanos o están libres de la enfermedad, ¿no es cierto? En cuestión, porque definir sanos es muy complejo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Mayores de 7 son enfermos, menores de 7 son sanos. ¿Es así? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Muy de acuerdo están? Yo no estoy de acuerdo con lo que acabo de escribir. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque somos individuos biológicos que estamos influenciados por
un montón de factores. Y no siempre estar por encima del punto de corte indica ser enfermo y estar por debajo del punto de corte indica sano. Y a veces se necesita tener más información. ¿Por qué? Porque las pruebas de laboratorio tienen siempre un margen de incertidumbre. Es decir, la distribución de los valores entre enfermos y sanos no es así que separo dos conjuntos. De un lado tengo todos los enfermos y de otro lado tengo todos los sanos. Y acá, ahora les muestro, ya que me quedó puesto acá, límite de decisión es el límite a partir del cual el médico decide intervenir. Independientemente del punto de corte, el límite de decisión es, imaginemos, un individuo tiene un colesterol de 240. ¡Wow! Estamos por encima de los valores fisiológicos, hablamos de una hipercolesterolemia. Pero a lo mejor el médico no interviene. ¿Por qué? Porque tiene un HDL de 90 a lo mejor. Entonces su riesgo es muy bajo, porque si yo hago colesterol total dividido HDL me va a dar un riesgo muy bajito, menos de 2. En cambio, un individuo que tiene un colesterol de 170 con un HDL de 25, le estoy exagerando, lo va a intervenir rápidamente, ya sea con una dieta, con ejercicio, con una estatina, con lo que sea, porque tiene un riesgo mucho mayor. ¿Se entiende? Entonces, el límite de decisión no necesariamente coincide con el punto de corte. ¿Por qué? Porque depende de toda la otra realidad que tiene ese paciente para que el médico defina si interviene o no. Eso es lo que a veces cuesta más cuando la gente, que ustedes emiten los resultados, agarran los valores de referencia y ven que están una décima por encima del valor de referencia y ya piensan que están enfermos, se asustan, o viceversa, ¿no? O al revés, están en el valor de referencia y el médico los empieza a tratar. Volviendo al tema de los puntos de corte. Esta es la distribución de las poblaciones, por ejemplo, para una prueba diagnóstica. Esta distribución, todas las pruebas diagnósticas tienen una distribución gaussiana, ¿no? Las que nosotros utilizamos. Este sería el conjunto de sanos y este sería el conjunto de enfermos. Esta prueba sería la ideal. Si yo tuviera una determinación de laboratorio que me deja todos los sanos de un lado y todos los enfermos del otro, es la mejor para usar. Porque no tengo superposición de valores. Entonces ahí yo puedo decir claramente que si están por debajo de tanto, son libres de esa enfermedad y por encima de tanto, tienen esa patología. Esto no existe. No hay prueba de laboratorio que sea capaz de diferenciar de esta manera. Esta directamente ni la usemos, porque si todo da lo mismo, sano o enfermo, dan todo el mismo rango de valores, no discrimina nada. Lo que pasa siempre con la mayor frecuencia es esto, que tenemos la población de sanos, la población de enfermos, y tenemos un área de superposición de valores. Acá tengo sanos que están pasando por enfermos o enfermos que están pasando por sanos. Entonces, ahí entra a jugar el punto de corte. ¿Por qué? Porque si yo pongo un punto de corte acá, y yo digo que por encima de acá son todos enfermos y por debajo de acá son todos sanos, obviamente estoy discriminando a todos los enfermos. No estoy perdiendo ningún enfermo, pero si pongo el punto de corte acá, hay sanos que me están pasando por enfermos. ¿Cómo se llaman los sanos que pasan por enfermos? Falso positivo. Exactamente, son falsos positivos. Y esto es lo que les quiero mostrar acá. Y después volvemos a aquello. Si yo pongo el punto de corte acá, tengo que no pierdo ningún enfermo, porque todos los enfermos dan positivo a la prueba, pero tengo sanos que están pasando por enfermos. Es decir, que hay falsos positivos. Pero voy a pesquisar todos los enfermos. Estas se utilizan sobre todo cuando queremos hacer un screening y no queremos perder ningún enfermo. Cuando la enfermedad es tratable, es curable, quiero arriesgar a que algún sano pase por enfermo que después en una prueba confirmatoria lo voy a descartar y a no perderme ningún enfermo.
Si yo pongo el punto de corte de este otro lado, tengo los sanos de este lado y los enfermos de este lado, fíjense, ningún sano me va a pasar por enfermo, porque yo digo que son positivos a partir de acá. Pero tengo enfermos que los estoy perdiendo, porque son falsos negativos, porque no están dando positiva la prueba. ¿Qué pasa? Este punto de corte se utiliza cuando el tratamiento es agresivo, cuando puede dañar al paciente y no puedo correr el riesgo que un sano pase por enfermo y lo ponga en un tratamiento que lo va a dañar. Lo más frecuente es tener el punto de corte entre medio. ¿Qué tenemos? Los falsos positivos y los falsos negativos, es decir, falsos positivos, sanos que están dando positiva a la prueba, falsos negativos, enfermos que están dando negativa a la prueba. Y voy a